Vamos a seguir con el tema que comenzamos la semana pasada, que eran los dos grupos, los que descansan y los que duermen. La semana pasada nos enfocamos en los que dormían. Y ahora vamos a comenzar a estudiar los que descansan en el Señor. Isaías 28:12 dice: Él les había dicho, hablando de Dios mismo, este es sitio de descanso, que repose el cansado. Pero no quisieron escucharlo. Si hay algo que estoy seguro, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, todos estamos buscando descansar este verano. ¿Cuántos dicen amén? Todos quieren relajarse, todos quisieran tener un bote inflable e ir a tirarse al lago, a la playa, a alguna parte y simplemente relajarse. Sobre todo si estuvieran pagados, ¿no? Vacaciones. Pero lamentablemente no todos lo pueden hacer. Pero la Biblia no habla solamente del descanso para ir a tirarse a la playa o para ir a pasear en bote o para ir a pescar. No es ese descanso el que habla el Señor. El Señor, cuando habla de descanso, se refiere a la actitud en la cual todo el estrés, toda la ansiedad, todo el exceso de trabajo, todos los problemas, todo el cansancio emocional, mental, psicológico, espiritual, es puesto en las manos del Señor y depositamos sobre Él nuestro cansancio. Y como dijimos, la semana pasada hablamos del grupo que era la iglesia que duerme, y ahora vamos a ver la iglesia que descansa en el Señor. Y para comenzar este tema, creo que es importante destacar que la palabra descanso desde Génesis se trata de una forma diferente a como nosotros podemos pensar. Dios trabajó o creó hasta el sexto día, pero el séptimo día dice que descansó. Ahora sabemos que Dios no se cansa físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Dios no se cansa. Así que lo que hizo Él fue crear un principio para el hombre, y el principio era: necesitas descansar. Pero no es un tipo de descanso físico solamente, sino que es un día de descanso en el cual se separa para estar en comunión con Él. Se separa uno de las ocupaciones de la vida y se sosiega. Estad quietos. Observen la creación, piensen en el Creador, escudriñen la palabra. Estad quietos, descansen, y eso va relacionado con el reposo que nosotros tenemos en el Señor. El reposo que Dios quiso darle a Adán y Eva lo manifestó descansando el séptimo día para enseñarles a ellos que tenían que reposar, descansar. Después al pueblo de Israel le dijo que lo iba a llevar a un lugar donde fluye leche y miel e iba a haber reposo. Pero ¿qué pasó? No pudieron entrar todos los que salieron de Egipto porque nunca entendieron de que lo necesario, el requisito principal para tener reposo y descanso era la obediencia, la confianza en Dios, y lo que mostraron en el desierto fue incredulidad y no alcanzaron a llegar al reposo de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿qué queda para nosotros? ¿Se acabaron los reposos? ¿Se acabaron los descansos? Eso era para Adán y Eva, era para el pueblo de Israel. ¿Habrá alguna promesa de reposo, un plan de reposo para nosotros la iglesia? Hebreos 4, 9, 11 dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Para quién queda el reposo? Para el pueblo de Dios. Estamos en el Nuevo Testamento y pueblo de Dios somos nosotros. La iglesia gentil que ha sido insertada en el tronco que es el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Mire qué interesante. Así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿A cuál ejemplo se refiere? Al del desierto. Que Dios los sacó de Egipto para llevarlo a un lugar de reposo y no la pudieron hacer. No podían confiar en Dios. Retaban a Moisés porque los sacó de Egipto. Se olvidaban de las proezas que hizo Dios y a cada rato preferían hasta las cebollas de Egipto, y no lograron convencer al Señor ni por un instante de que ellos amaban a Dios. Ahora, el verso 1 dice: cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. O sea, en la iglesia
que fundó Jesucristo, su iglesia, hay personas que se están quedando atrás en el reposo de Dios. O sea, no descansan. ¿Algunos se sienten identificados con eso? Con el cansancio, con eso de, ay, la vida se me está haciendo tan pesada y no logramos distinguir qué está pasando, por qué no estamos descansando. A mí me conmueve saber de que la promesa del descanso, del reposo, sigue vigente para la iglesia gentil, que somos nosotros. Y eso es una prueba de lo lindo, de lo bueno, de lo misericordioso que Jesús es. Porque no solamente le prometió y le dio reposo a Adán y Eva y al pueblo de Israel, sino que a nosotros, su iglesia, también nos dicen, yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a dar reposo. La pregunta sería, ¿cómo entramos en ese descanso? Y para eso vamos a estudiar un ejemplo maravilloso que nos da el Antiguo Testamento a una gentil que llegó a encontrar reposo en tierra que no era la suya. Y yo personalmente creo que el libro de Ruth, que hemos estado estudiando, es la forma en que Dios está diciéndonos, ustedes, iglesia amada, son la Ruth de mi nuevo pacto. Estoy convencido de que la historia de Ruth aparece como un mensaje directo a la iglesia moderna, a la iglesia nuevo testamentaria, a la iglesia comprada a precio de sangre y ya redimida. O sea, Ruth es un ejemplo a seguir para Iglesia Creekside. ¿Por qué? Porque Ruth era gentil. Porque Ruth no era israelita, no participaba de las promesas ni del trato especial que tenía Dios en ese tiempo con Israel. Ella era de otro pueblo, era gentil. Entonces debemos partir recordando que ella era moabita, incluso en tiempos enemigos de los israelitas, los moabitas. O sea, no era judía y era pagana lo que consideraban ellos. A modo de repaso, Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí, una familia judía que vivía temporalmente en tierras de los moabitas por la escasez que había llegado a Israel. Resultó que Ruth se quedó solo con su suegra porque se murieron todos los hombres de la casa. Se murió el esposo de su suegra, se murió el esposo de Ruth y se murió el hermano del esposo de Ruth. Y solamente Ruth decidió volver con su suegra Noemí a Israel. La otra nuera volvió a su tierra. Es ahí donde el libro de Ruth toma un sentido muy especial para la iglesia que somos nosotros. Porque ellas estaban totalmente desamparadas, sin esposos y peor, Ruth era una extranjera que no tenía derechos en el pacto que Dios tenía con Israel. Ellas tenían que ganarse la vida solas. Estaban solitas las dos. Pero ¿cuál era el problema? Que en ese tiempo, si en un hogar no había un hombre, no era hogar. Eran otros tiempos. Trabajando y dignificando a la familia, solamente lo hacía el apellido de un hombre en un hogar. Y habían muerto todos los hombres. Entonces esa familia solamente podía existir si es que llegaba a entrar un hombre al hogar de Noemí con su nuera Ruth. Y en este caso Ruth y su suegra estaban solas, estaban desprotegidas, estaban con el peligro inminente de ser borradas y no consideradas dentro de la sociedad incluso. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Ruth, vemos cómo Ruth decidió salir a trabajar al campo, pero aparte también decidió quedarse con su suegra. Ella dijo, yo voy a mantener a mi suegra. Y salió a trabajar en el campo recogiendo lo que sobraba de los segadores que iban al frente. Fue así como ella le cayó en gracia a Boz, que era un pariente acaudalado del suegro de ella que había fallecido. Entonces, pero a pesar de que ella trabajaba y podía recoger lo que sobraba de los que cosechaban, y a pesar de que tenía el favor de Boz después de que la conoció, ellas no podían realmente descansar. No era vida así estar recogiendo eso y no tener hombre en la casa. Porque en ese tiempo, recuerden, el honor y la existencia de una familia se basaba en que había un hombre en la casa y había descendencia. Entonces,
a pesar de que tenía una chambita y le estaba yendo más o menos bien, no tenía reconocimiento. No podía vivir en paz y por ende no podía descansar. Es ahí donde vemos 4 pasos que Ruth tuvo que tomar para llegar al descanso anhelado. Y estamos diciendo de que la iglesia es la Ruth moderna. Y estos 4 pasos que tuvo que tomar Ruth para llegar al descanso, desde la condición en que estabas, los vamos a estar estudiando uno. El primer paso fue decidir a qué familia quería pertenecer. O sea, tomar una decisión dónde va a vivir, con quién va a vivir y cómo va a vivir. Esa es una decisión muy importante que define el resto. Segundo, posicionarse a los pies correctos. En este caso, posicionarse a los pies de Boaz para ella. Tercero, confiar en la promesa de la persona correcta. En este caso, para Ruth, Boaz. Y para la iglesia, Jesús. Y cuarto, esperar en la palabra de la persona correcta. En el caso de Ruth, en la palabra de Boaz. Y en el caso de la iglesia, la palabra del Señor. Entonces, número 1, decidir a qué familia quería pertenecer. En el capítulo 1 del libro de Ruth vemos que ella tomó una decisión muy tajante, muy fuerte. Incluso yo creo que algunos la conocen de memoria. Porque cuando la suegra le está diciendo, mijita, ya vuelva con su familia y cásese, búsquese un hombre, usted todavía puede levantar familia. Ruth dijo bien decidida en el capítulo 1, verso 15 y 18, mira, dijo Noemí la suegra, tu cuñada se vuelve a su pueblo, a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad. Cuando se dice esa frase es algo muy grave. O sea, no está hablando por si las moscas y no está hablando por caerle bien a nadie. Cuando dice eso ya está involucrando una maldición de muerte, si es que la rompe. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, algo que no sea la muerte, si no me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí, la suegra, que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ahora, ellas se encontraban solitas en Israel tratando de salir adelante, pero necesitaban a un hombre que se hiciera cargo de la familia culturalmente y en el sentido de lo práctico, porque 2 mujeres no podían sacar adelante una familia. La primera era Ruth, necesitaba ser redimida si es que había un familiar. Esa era la forma de encontrar un hombre. Si había un familiar del difunto, entonces el hombre de ese familiar se podía casar con la viuda. Y el orden era el familiar más cercano primero, y ahí si es que aceptaba o no aceptaba, iba pasando la responsabilidad. Era optativa. Y la otra era que Ruth simplemente le dijera, bye bye suegra, I love you so much, pero no tanto. Y volviera con los moabitas. Entonces, la suegra, al ver que Ruth le había caído tan bien a Boaz, miren qué interesante. Cuando comenzó a recoger lo que caía de los segadores, Boaz la conoció y se dio cuenta de que tenía buena fama porque no había abandonado a su suegra. Y a pesar de que era pagana o que era gentil, que venía de pueblos que eran politeístas, que adoraban varios dioses, tenía buen testimonio Ruth por lo que hizo. Y miren lo que le dijo la suegra a Ruth. Y aquí comienza la historia. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Eso correspondía a una novia. Baja luego a la era, donde estaban celebrando el fin de la cosecha y listo para vender ya. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta.
Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Alguien con una mente costumbrosa, alguien con una mente muy rápida, podría pensar que aquí se trata de un juego de seducción. Pero no es para nada así, mis hermanos. La instrucción fue de destapar los pies de Boz y quedarse descansando en los pies. Y Noemí estaba tan segura de la actitud que iba a tomar Boz porque era un hombre justo. Por eso le dijo, y pon atención a lo que él te va a decir. No le dijo, y cuidado con lo que te va a hacer. No, un hombre justo. ¿Y qué pasó? Veamos Ruth 3, versos 7 al 10. ¿Le interesa saber qué pasó? A la que le gustan las comedias. Boz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto. O sea, eso significaba una propuesta matrimonial. ¿Quisiera usted casarse conmigo, redimir mi familia? Ya que usted es un pariente que me puede redimir. Y le dijo la razón por la cual él podía hacer eso. O sea, era a través de la ley que Ruth se estaba acercando a él. No era por amor y porque lo encontraba que tenía Arnold Schwarzenegger. No, porque había mandatos y ella estaba siendo obediente. Necesitaba redimir su hogar. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera a la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. O sea, aquí no se trataba un asunto de carita bonita. Aquí no se trataba un asunto del modelo. Aquí se trataba un asunto de no dejar abandonada a la suegra. Porque ella tenía la oportunidad de escoger lo que ella quisiera. De volver incluso con los moabitas. Aquí se trata de honrar lo que ella dijo de que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y donde tú mueras, yo moriré también. La única razón por la cual Ruth podía hacer esto es porque ella ya se sentía que pertenecía a esa familia. Todo el mundo le hubiera dicho, hey, deja a tu suegra, mujer, cásate con un hombre que te dé un buen hogar y te dé hijos, eso es lo que necesitas. Pero ella decidió pertenecer a la familia del Dios de Israel. Ella tomó una decisión que era firme. La decisión de ella fue buscar refugio en su condición y redención dentro del pueblo del Dios de Israel. ¿Y por qué? Porque su decisión de permanecer con Noemí en la familia que ella tenía era una decisión firme y no washi-washi. Ahora para nosotros, ¿qué significa tener una decisión firme a pertenecer a la familia de Dios? Cuando nosotros, la iglesia, entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor, nos hacemos parte de la familia de Dios, que es la iglesia, la que Cristo fundó, la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, antes de creer y de seguir a Jesucristo, las personas no son hijos, son creación. Entonces, al creer en Jesucristo, al aceptarlo como Señor y Salvador, al seguir sus enseñanzas, entonces pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Todos nosotros, ¿por qué somos una familia? No tenemos el mismo padre ni la misma madre. Tenemos el mismo Dios, la misma fe, la misma sangre que nos ha redimido, la misma creencia de seguir a Jesucristo, esa decisión. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos decidimos pertenecer a la familia de Dios, pero al ver que no nos conviene mucho, a ratito no nos conviene que nos vean tan metidos, terminamos plantados en esta familia por encimita, sin profundidad. Y decidimos no echar raíces en esta familia. Decidimos estar, pero estar guachi guachi, como dice. Y sin raíces profundas en una tierra, ninguna planta, ningún árbol puede recibir los nutrientes para crecer. Para Ruth fue un asunto de una decisión firme. Cuando todo le decía, no te conviene quedarte con tu suegra Noemí, Ruth decidió quedarse firmemente plantada en esa familia, para bien o para mal. Pero a través de esa familia ella también creyó en la redención, porque llegó a los pies de Boaz. No llegó a los pies de cualquier hombre. No llegó a los pies del que le gustaba, ni del más guapo, ni del más platudo. Llegó a los pies de la obediencia por las reglas que Dios había puesto en su pueblo. Amada iglesia Creekside, ¿cómo está nuestra raíz? ¿Estamos plantados con profundidad en esta familia, que es la familia de Dios, la familia de la iglesia Creekside? ¿O estamos por encimita nomás? Y cuando se está por encimita, uno coquetea con otros hombres. Ruth podría haber andado coqueteando por si la mosca, dijo, por si falla uno, un clavo saca otro clavo, ¿no? O peor, estamos dentro de la familia de Dios, pero andamos fornicando con otro hombre. Y no hablo físicamente, sino hablo emocionalmente, de corazón, de espíritu. No tenemos raíz, así que andamos agradando y viviendo con extraños en vez de ir a los pies de nuestro Señor. La primera razón por la cual Ruth pudo hallar descanso, ya que ese es el tema, fue porque ella decidió firmemente pertenecer a una familia. Entonces, la primera decisión para hallar descanso es decidirse a pertenecer a una familia y no andar de saltamontes. Que un día sí, que un día no. Que 3 meses voy a la iglesia de Cristo y que 3 meses me separo. Que ahora sí, que ahora tal vez, que ahora estoy sintiendo, que ahora no siento. Eso no es una decisión firme. Ruth decidió quedarse con su suegra cuando todo indicaba de que no tenía nada a su favor. Pero fue una decisión tan firme. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo moriré. Amada iglesia Creekside, debemos entrar a la familia de Dios y plantarnos con profundidad, la misma profundidad y la firmeza que Ruth tomó para quedarse en la familia de su suegra. Preocupémonos por trabajar en los campos de esta familia. Preocupémonos por alimentar a esta familia. Así partió Ruth. Era una extranjera en un país que no tenía un pacto con ella, el Dios de ese país. Pero ella partió con poquito trabajando. Ahora, ¿qué significa eso para la iglesia? Que nosotros también tenemos un campo en el cual podemos trabajar, quizás con poquito. Pero hay un campo y ese campo es el campo del Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos en este campo. Preocupémonos por trabajar mejor en los campos de Dios y Él se encargará de redimir nuestras áreas débiles, nuestras áreas abandonadas, nuestras áreas necesitadas, al igual como Dios proveyó redención para Ruth. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primero, preocúpate de los campos de la familia. ¿Cuál es tu familia?
¿Cuál es tu familia? ¿De qué campo te estás preocupando, amada iglesia Creekside? Ese es el primer requisito para hallar descanso. Pertenecer a la familia de Dios y trabajar cuidando los campos de Dios. Y Él se preocupará de nuestras necesidades. Otro ejemplo que encontramos de Ruth, por el cual ella alcanzó el descanso, fue posicionarse a los pies de Boaz. Y para nosotros sería posicionarnos a los pies de ¿quién? Ruth 3, 4, 5 dice: cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. El estar a los pies de Boaz, hay que tener ojos para entender esto, que fue un acto de humildad y obediencia. Boaz era un hombre piadoso y de buen corazón. Y al ver a Ruth a sus pies, no al lado, no calentándole la espalda, era a los pies, porque él se iba a mirar las patitas que se le congelaron. Al ver a Ruth a sus pies, prácticamente estaba viendo a una persona que estaba clamando misericordia. Redímeme, por favor. Su corazón inmediatamente fue conmovido a misericordia. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso. Ahora aquí hay que remarcar algo muy importante. No fue Boaz que fue a buscar a Ruth. Fue Ruth la que se posicionó a los pies de Boaz. Amada iglesia Creekside, si hay algo muy especial para Jesucristo, es que Él también tuvo dos mujeres que nos dieron el ejemplo en el Nuevo Testamento, que llegaron a postrarse a sus pies. Se vuelve a repetir la historia, pero ahora con Cristo. En Lucas 7:38 vemos a la mujer que entró a casa de Simón el fariseo y derramó el perfume de alabastro carísimo que venía del Himalaya. Lo derramó a los pies de Jesucristo. Y dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, derramó lo más valioso, lo que equivalía al sueldo de un año para una familia de ese tiempo. Ahora Jesucristo también vio otra mujer que también se sentaba a sus pies. Lucas 10:39 habla de Marta y María. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María. O sea, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire qué interesante es posicionarse a los pies de alguien, pero no cualquier alguien. El estar a los pies de Jesús nos enseña de que es una posición de adoración, de rendimiento, de atención a la palabra, de busca de misericordia, de busca del favor de Dios mismo. Solamente los que están a los pies de Cristo aman su palabra. Solamente los que están a los pies de Cristo aman su presencia. Solamente los que llegan a posicionarse a los pies de Cristo piden misericordia, piden redención, piden ayuda. Ruth necesitaba ayuda porque si no, no iba a tener un hogar. No sabía cuánto tiempo su hogar se iba a mantener. Pero eso nos está diciendo que al igual que Ruth, nosotros podemos posicionarnos a los pies de Cristo, igual que la mujer que derramó el perfume y ungió los pies de Jesucristo con su llanto, y al igual que María, que se sentaba a los pies de Jesús para recibir palabra. Estar a los pies de Jesús, al igual como lo hizo Ruth con Boaz, es la muestra visible de que uno está necesitado de algo. Un orgulloso jamás se va a postrar a los pies de Jesús. Y un orgulloso, de acuerdo a la palabra, dice que al orgulloso lo mira de lejito, mas al de corazón contrito, del corazón humillado, él se acerca a él. Entonces el orgulloso ya está condenado.
es la humildad de llegar a los pies de Boaz para Ruth y de Jesús para la iglesia, la que a nosotros nos va a dar la oportunidad de recibir ayuda, esperanza, redención. El estar a los pies de Cristo en la devoción manifiesta del cristiano por las cosas de Dios. No importa que vengamos a la iglesia todos los domingos y los viernes, si no logramos posicionarnos a los pies de Cristo. Y venir a la iglesia no es posicionarse a los pies de Cristo. Uno se puede posicionar a los pies de Cristo donde quiera que esté, hasta en una cárcel, en un hospital, porque es una posición del corazón delante de Dios. Es un buscar, el recibir misericordia por parte de nuestro Señor. Es el reconocer que necesito de ti, necesito de tu favor, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Aquí estoy. Ruth podría haber escrito una carta y colocarle perfume y haberla mandado con una foto de ella para apelar a la parte humana de Boaz. Pero Ruth tomó el camino de la obediencia y se humilló. Y al colocarse los pies le dijo: tú eres un pariente de nuestra casa, tú puedes redimirme. Tercero, ¿cómo Ruth logró el descanso, el reposo? Y la iglesia puede lograrlo. Confiar en la promesa de Dios. En el caso de Ruth, tuvo que confiar en la promesa que le hizo Boaz. ¿Cuál promesa, dirá alguno? Ruth 3, del 10 al 13 dice la reacción de Boaz: que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. La primera muestra fue el no abandonar a su suegra. Ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Le metí una palabra diferente: todo. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Y la palabra que usa ahí en ejemplar, en el original, es la misma que se utiliza en la mujer virtuosa. O sea, todo el mundo sabe que tú eres una mujer buena, que no decides por conveniencia, sino que decides por principios, por tu corazón noble. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga, o sea, el pariente más cercano. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, aquí está haciendo una promesa. Tan cierto como el Señor vive es promesa. Te juro que yo te redimiré. O sea, si no se casa el pariente más cercano, el que sigue soy yo, conmigo ten por seguro que yo te redimo, yo me caso contigo. Pero ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Porque si la veían salir de ahí, podían estar las hermanas difíciles de la iglesia, perdón, del pueblo de Israel. Pastor, quiero contarle que hay que orar por la hermana. ¿Por qué? Porque la vi saliendo de la casa de Boaz en la noche. Boaz le hizo una promesa a Ruth de casarse con ella si es que el otro pariente más cercano no quería casarse con ella. O sea, Ruth salió de los pies de Boaz asegurada de que se iba a casar. Todavía no sabía si iba a ser Boaz. Podría haber sido el otro pariente más cercano, pero salió con una promesa de que ya el problema estaba resuelto. Ahora, Dios a nosotros, ¿cuántas promesas nos ha dado, amada iglesia? ¿Cuántas promesas nos ha dado? Pero ¿por qué nos cuesta tanto creerle a las promesas que Jesús nos da y aceptamos otras ofertas? ¿Por qué nos es más fácil creerle a las promesas de otros hombres, de otras mujeres, de que nos van a hacer feliz? ¿Por qué? Al igual que Ruth, la iglesia gentil debe aprender a vivir con la expectativa y la confianza de que solamente Dios nunca rompe las promesas. Y de que la palabra de Dios, cuando Él dice algo, es la que vale más que un hombre
aunque sea un hombre muy, muy, muy beneficioso para alguien. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo queremos descansar? ¿Cómo queremos llegar al descanso, llegar a tener ese alivio, reposo? Si realmente no confiamos en Dios, no confiamos en sus promesas, no confiamos en lo que Él prometió a su iglesia, nos olvidamos de que Él dio su vida. A Él no se la quitaron, Él la puso. O sea, nuestro descanso, amada iglesia, porque de esto se trata la predicación, de descansar ante los problemas, ante las situaciones difíciles, ante los desafíos laborales, ante la inmigración, ante la enfermedad. La promesa de Dios de descanso viene a través de creer en Dios, de creer en sus promesas. Es algo que demanda algo. Demanda creer para Ruth que Boaz iba a cumplir la promesa de casarse con ella, y creer la iglesia de que Jesucristo va a cumplir todas las promesas que nos hace. Marcos 9, 23, 24 dice algo muy interesante cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, muchas veces nosotros no estamos recibiendo las promesas de Dios porque somos incrédulos. Hay una iglesia incrédula que no le cree al novio. Todos necesitamos decir, igual que este hombre: ayúdame en mi incredulidad, pero de aquí, de los pies tuyos, yo no me muevo hasta que tú me des una palabra. Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y después de eso resucita a Lázaro. Pero primero se necesitó recordar que es necesario creer a lo que Dios dice. No, es que la iglesia quiere primero ver. Primero deposítame dinero en la cuenta bancaria y después me caso contigo. Primero cómprame una casa y después me caso contigo. O sea, nos estamos vendiendo. Y Jesucristo dice: no puedo tener una relación contigo, amada iglesia mía, amada Ruth de estos tiempos, si no aprendes a creer en mis promesas. Cuando una persona nos falla, es difícil recuperar la credibilidad de esa persona. Solamente el amor verdadero y la transparencia pueden reparar una falta. Y sí se puede reparar. Sí se puede, con la ayuda del Señor sí se puede. Pero yo me pregunto, ¿qué nos ha hecho Jesús? ¿En qué nos ha fallado Jesús para que nosotros no confiemos en Él? ¿En qué momento Jesús le ha fallado a su novia? ¿En qué momento, cuando la novia ha estado a sus pies en adoración, en quebranto, en el cuarto privado, donde Dios ve, en qué momento Jesús le ha fallado? Que nosotros hemos decidido no confiar en ese Señor, en nuestro Señor. ¿Qué promesa ha roto Dios con la iglesia para que no confiemos en Él? ¿Será por eso que no estamos descansando? ¿Será por eso que cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando llega la pérdida, cuando las cosas se colocan difíciles, nosotros sufrimos como si no tuviéramos a Jesucristo a nuestro lado? Y es porque no estamos a los pies de Cristo clamando por redención, por ayuda, como lo hizo Ruth. Número 4. Ruth nos enseñó que hay que esperar en la palabra. En el caso de ella, esperar en la palabra que Boaz le dio. Y en el caso de nosotros, esperar en la palabra que Jesucristo nos da. Al final de esta historia encontramos un desenlace en que Ruth está llamada a esperar. ¿A cuántos les gusta esperar aquí? A ver, amén. No, o sea, a ver, ¿a cuántos esposos hay aquí? Levante su mano, orgulloso de que tiene esposa. Dice: el que haya esposa, el bien haya. Algunos no la tienen levantada. Vamos a hacer la prueba de eso. Levanten todos los hombres casados.
¿A cuánto les encanta de los hombres casados que la esposa le diga, espérame un poquito, voy a arreglarme? Voy y me cambio, dicen, ¿no? Voy y me cambio. Leamos Ruth 3, 14, 18 para terminar la historia. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija. ¿Qué sabias son algunas suegras? ¿Algunas? Las suegras son sabias, amén. Espérate. Yo, le dijo. ¿A dónde voy? 18. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. ¿Por qué Noemí tenía tanta confianza en Booz? Porque lo conocía. No iba a mandar a su nuera a acostarse con un degenerado. Y no era acostarse y estar a los pies. No iba a mandar a su nuera a exponerse, sino que sabía que lo mandaba con un hombre justo. Si se puede esperar y confiar en la palabra de un hombre justo, ¿cuánto más no podemos y debemos esperar en la palabra que Jesús nos da? ¿Cuánto más la iglesia debe aprender a esperar en esa voz que en vez de Noemí, el Espíritu Santo nos está diciendo, calma, espera, vive este momento, porque hay que escribir tu libro. No nos podemos saltar este capítulo. Hay que escribir el tiempo en que tú esperabas y aprendiste a esperar. Amén, dicen los solteros. Aleluya. Amén, dicen las solteras. Amén. Es mejor estar solo que mal acompañado. Amén. Hay que aprender. Los que esperan en Jehová son los que levantan alas como las águilas. Los que no esperan en Jehová son los que se transforman en gallinas y andan con problemas terrenales siempre. Pastor, me pasa esto, pastor, me pasa esto otro, pastor, me pasa esto. Nunca levantaron alas y se remontaron para ver esta vida desde las alturas que Dios quiere que la vean. Esperar en el Señor. Noemí le dice, espérate, hija mía, a ver qué sucede. Porque ella estaba segura que algo iba a pasar. Y algo bueno, y más que bueno, re bueno. Porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Ruth no solamente debía escuchar a la suegra y creer lo que decía, sino que Ruth también le tocaba creer en un hombre que no conocía. Vos le dijo, tranquila, espérate. ¿Cuántos hombres dicen tranquila, espérate? Y ahí lo dejan igual que la Penélope en la estación. Es la canción de Joan Manuel Serrat, por si alguno no la conoce. Esperando y esperando. Vos se tomaría un tiempo para cumplir su palabra y resolver el asunto. ¿Sabe cuánto tiempo se tomó? Un día. Y un día para Dios son 1000 años, así que podemos esperar tranquilos, ¿no? Así fue. Mientras Ruth esperaba, Booz se preocupaba de resolver su situación. Amada iglesia Creekside, mientras nosotros esperamos, nuestro Señor, aunque estemos durmiendo, está trabajando a favor de su pueblo. Aunque estemos nosotros haciendo tuto, nai nai, ron ron, Él está moviendo cada pedazo de tierra para que se produzca el fruto que nosotros queremos. Eso requiere confianza, como Ruth confió en Booz,
La iglesia debe confiar en su Señor. Espera, espera. ¿Por qué somos microwave? Miren, Ruth podría haber hecho lo mismo que hizo otra dama del Antiguo Testamento. Le dijo, déjame prueba de que vas a volver. Los que conocen la Biblia saben de qué hablo, ¿no? Y le dejó su cinturón, su sello, le dejó. Ahí había pasado más que dormir en los pies. Pero Ruth decidió tomar el camino de la confianza y de la espera. Mis hermanos, ¿será que nosotros podemos tomar el camino de la confianza y de la espera también? ¿Qué nos ha hecho mal Dios para que nosotros no confiemos en Él? ¿En qué nos ha fallado Dios para que nosotros digamos, no, como que necesito evidencia, necesito algo en garantía, Jesús? Si tú vas a darme trabajo, por favor, algo en garantía ahorita. Y transformamos a nuestro Señor en nuestro esclavo. Cuando la posición de nosotros es siempre a los pies. A tus pies arde mi corazón. Pero queremos tratarlo como, y esto te pido, y esto te pido, y esto te pido, y esto te pido. Y si no me lo resuelves en el día, me voy con otro. ¿Por qué desconfiamos del Señor nosotros? ¿Acaso no hace lo mismo nuestro Señor con nosotros? Aún mientras dormimos, Él está trabajando por nosotros. ¿A cuántos de los que están acá Dios le ha concedido una respuesta, pero han tenido que esperar? A pocos. Mi hermano, esperar es depositar nuestra confianza en que esa persona nos puede fallar. Pero como es Dios, no nos va a fallar. Aunque nosotros no nos enteremos de lo que está pasando, cuando confiamos y esperamos, Dios se encarga de nuestras situaciones sin que nos diga nada. Dios se encarga de nuestros dolores porque sabe que estamos esperando en Él. Cuando confiamos y esperamos en Dios, Él se encarga de nuestras necesidades. Pero algunos no deciden esperar y salen a buscar otro tipo de ayuda. Cuando confiamos y esperamos en Dios, Él comienza a moldear nuestro presente para cambiar nuestro futuro. Cuando decidimos esperar en Dios, Él comienza a obrar sanidad. Pero no como un mago, sino como el que nos va a dar redención a través de el matrimonio que tiene con su iglesia. Él viene a buscar a una novia que esté sin mancha ni arruga, que se prepare, que confíe, que espere en Él, y dice que se tomará a sí mismo y la llevará a las bodas del Cordero, donde va a cumplir su promesa, porque Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. ¿Cuántos pueden decir vale la pena esperar en Dios? ¿Por qué vale la pena? Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo. ¿Quién está hablando? Jesús mismo. Miren las aves del cielo. Aquí no podemos verla, pero la hemos visto. Que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Amada iglesia Creekside, mientras nosotros permanecemos, nos posicionamos a los pies de Cristo, Dios, a través de su palabra que nos alimenta, a través de la oración que nos nutre, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que al igual que vos va a salir a arreglar la situación. Pero debemos aprender a esperar. Dios no descansa porque se cansa. La única vez que descansó era para enseñarnos a nosotros a descansar, mientras Él observaba, se regocijaba, Él miraba. Nosotros podemos estar seguros de que Dios no va a pestañear. No va a haber un instante en que se le pasó algo. Si ese accidente automovilístico,
Si ese segundo hubiera cambiado, si esa muerte se hubiera evitado, si esa bala se hubiera detenido, si esa enfermedad no hubiera llegado a ese órgano. Si algo hubiera pasado, ¿por qué pestañaste, Dios? Dios no pestañea. Dios solamente espera que lleguemos a destaparle los pies, a llamar su atención, a depositar en Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, todos nuestros temores. ¿Cuántos no tenemos temores, hermanos? ¿Acaso alguien tiene la vida asegurada? Jesucristo lo único que nos ha enseñado, que Él no es el novio de la iglesia y que Él nos espera y traigamos y depositemos en Él toda nuestra carga. A Él no le importa. No es como los novios, las novias, que cuando usted le lleva los problemas, ella o él piensa, ay, no me conviene con esta o con este. No, si así empieza, me imagino el matrimonio. Yo creo que mejor separamos caminos. No eres tú, soy yo, ¿no? Jesucristo nos dice, deposita en mí toda tu carga. Amada iglesia cristiana, ¿cuántos tienen cargas hoy? ¿Cuántos están inciertos sobre el futuro? ¿Cuántos han pensado que Dios pestañó y ocurrió algo sin que Él se diera cuenta? ¿Cuántos tienen un dolor en su corazón? Y el Señor está diciendo, yo no pestañeé ni un momento cuando estaba crucificado. Yo con mis ojos veía a la iglesia que estaba formando. Hay un antiguo canto que dice, cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Desde la cruz nos veía redimidos por su sangre. Nos veía combatiendo la batalla de la fe. Nos veía, iglesia Creekside, lo creas o no lo creas. Nos veía codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. ¿Cómo no confiar en Jesucristo? El autor y creador del universo, creador de todo ser viviente en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que venció la muerte, esa muerte que recibimos al pecar Adán y Eva, y nos demostró que Él ya no nos va a dejar muertos en una tumba, sino que cuando pasemos a ese instante, Él nos va a llamar con voz de mando y va a decir, wake up, amada mía. Solamente nos está diciendo, espérame aquí, que yo voy a resolver este asunto. Esperemos en Dios, confiemos en Jesucristo. Él es el novio de la humanidad que Él redimió. Si hay alguien en quien podemos confiar, es en nuestro Creador. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros temores. Él conoce los pecados más grandes que según nosotros hemos cometido. Pero Él en la cruz del Calvario lavó todo pecado, perdonó nuestras ofensas y Él nos espera y nos dice, come here, ven a mis pies. Ven a la cruz, ven al arrepentimiento. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo es que no entendemos de que es Jesucristo quien quiere darnos el descanso? ¿Cuántos queremos descansar? Comenzamos diciendo, ¿cuántos quieren descansar? No es flotar en el lago, amada iglesia. No es flotar en el río. No es pasearse en un yate. No es jugar voleibol. El descansar es poder saber que vivimos confiando en el Señor, pase lo que pase, haya o no haya, de fruto la higuera, no de fruto, no se basa en lo que estoy viendo, sino que mi fe está puesta en mi Creador, quien hasta levanta muertos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos verdes me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Eso huele a descanso. Eso huele a descanso. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. Eso es descansar, hermano.
para hacer honor a su nombre. Así como Booz mantuvo su nombre en la ciudad, Jesucristo mantiene su honor en el universo. No hay ángel, no hay serafín, no hay arcángel, no hay demonio ni potestad que pueda decir una cosa en contra de Jesucristo, aparte de decir: tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el Hijo del Dios viviente, ten misericordia de nosotros. Aún los demonios piden que no los mande al infierno, porque ellos saben reconocer al gran Señor del universo. ¿Cuánto nos falta a nosotros reconocer al Señor de la iglesia? ¿Cuánto nos falta estar a sus pies pidiendo con un corazón humilde que nos redima? ¿Cuántos queremos descansar este verano, amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese shalom integral? Que no es solamente la ausencia de guerra, shalom, es estar en paz con todo lo que somos. A nivel corporal, en sanidad, a nivel almático, en las emociones, a nivel espiritual, que nos podamos unir al Espíritu de Dios a través de la adoración, de la obediencia. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Ruth, estamos en este país a la deriva y necesitamos ser redimidos? Porque no tenemos una familia aquí que nos dé una herencia. No tenemos una familia que nos deje una casa al lado del lago, ni un apartamento, ni un condominio. Llegamos muchos con lo que tenemos puesto, al igual que Ruth llegó a Israel pidiendo la bondad, la misericordia de un pariente. Nosotros tenemos mucho más que un pariente. Tenemos al Dios creador de todas las cosas, que nos prometió que si Él cuidaba de las aves, ¿por qué pensamos que no va a cuidar de nosotros? Pero si estamos a sus pies, si no andamos coqueteando con otros hombres jovencitos, si nos mantenemos dentro de la familia de Dios. Dios permitió que esta mujer gentil apareciera en un libro que lleva su nombre, y su historia quedó plasmada en la Biblia hebrea, siendo ella moabita. Eso no tiene sentido. Pero ¿qué hizo ella que tuvo sentido para Dios? Hizo del Dios de Israel su Dios, y de la familia correcta se pegó a ella sin que nadie la pudiera sacar. Una familia gentil que iba a ser redimida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que pasó con Ruth. A través del sacrificio nosotros somos la Ruth moderna, que somos redimidos. El hecho de que una pagana moabita haya decidido entrar a Israel y aparezca como un libro, es que nosotros sí podemos también llegar a los pies de Jesucristo y ser redimidos también. Y ya hemos sido redimidos, pero no en todas las áreas, parece. Yo creo que necesitamos hoy hacerle caso a Noemí. Anda donde está tu Señor, destápale los pies y espera que Él se dé cuenta de que tú necesitas algo. Anda donde está Él y espera lo que Él te va a decir. Él no te va a abusar. Él no va a sacar ventaja de ti. Ten por seguro que Jesucristo te va a redimir. Solamente debemos seguir estos 4 pasos que siguió Ruth, porque nosotros somos la Ruth moderna. Debemos decidir a qué familia queremos pertenecer. Segundo, debemos posicionarnos a los pies de Cristo. No podemos esperar gracia, misericordia, redención estando en otra familia, en otro lugar, haciendo otras cosas. Tercero, debemos confiar en lo que nos diga nuestro Señor. Espérame aquí, yo voy a trabajar este tema de la redención, le dijo a Ruth. Confía. Y cuarto, debemos esperar de que vos, como volvió, Jesucristo también va a volver por su iglesia. Pongámonos de pie, por favor.